Namaste, buenos días. Bueno, la verdad que estamos muy contentos de poder hacer un encuentro más en este ciclo y hoy estamos con el maestro Abel López de la escuela Calle Prana de la ciudad de Salta. Bienvenido, Abel, gracias por este momento y este encuentro que nos permitimos para conocer a tu escuela, para conocerte y para hablar un poco acerca de yoga. Gracias por el momento que nos has dispensado para poder realizar este encuentro. Muchas gracias. Para iniciar, No, te decía que muchas gracias. gracias. Para iniciar, sí, decime. Sí, simplemente eso, que yo estoy agradecido también por esta oportunidad de que nos conozcamos un poquito más y que valoro mucho esta tarea tuya de difusión del yoga, ¿no? Utilizando todos estos medios que hoy tenemos al alcance. Bueno, muchas gracias a vos por darnos el tiempo para que esto sea posible. Bueno, a ver, vamos a comenzar. Nosotros nos conocimos, yo te conozco hace un tiempo, tuve la oportunidad de hacerlo en forma presencial cuando pudimos, eh, pero mucha gente hoy nos está escuchando, alumnos de nuestra escuela y de muchas escuelas, y en general me gustaría que te puedas presentar para aquellos que te ven por primera vez. eh, y bueno, y darnos digamos, algo general acerca de tu escuela y dónde están ubicados. Ok. Bueno, yo hace aproximadamente unos 35 años que practico yoga, siempre he sido un buscador, siempre he estado explorando la espiritualidad, sentí como una necesidad de abrirme hacia lo espiritual desde temprana edad y bueno, en algún momento empecé a iniciar ese camino, hice varias experiencias desde distintos enfoques, desde budismo, otras búsquedas, distintos variantes de ofertas de yoga que había en aquel momento, que no eran tan amplias como ahora. Y en el Ujú. año 38 inicié así una formación sostenida, y en 1988, y también, bueno, empecé a dedicar clases, ¿no? En aquel momento las formaciones no eran tan ordenadas como pueden ser hoy. El yoga requería mucho estudio, mucho de autodidacta también, y por supuesto la guía de un maestro para seguir profundizando esa experiencia. En ese proceso, también en esa búsqueda personal en que he estado, me he formado como constelador en la primera época que se formó la escuela aquí internacional. También he sido formado como gestaltista, o sea que me interesó siempre el desarrollo humano, ¿no? Toda la psicología humanista y transpersonal. Si bien no soy psicólogo, en esa búsqueda que yo hacía, me abría todo esto y encontré siempre que el yoga podría ser el eje de todo ese proceso y lo visualizo como una herramienta terapéutica desde que existe la humanidad, digamos, ¿no? Y lo Ujú. que ahora es tener otras herramientas que tienen una mirada similar en lo que hace a que integran a todo el ser humano, le reconoce un aspecto más sutil, espiritual, etc. Entonces, he ido haciendo ese recorrido y en ese trabajo me he convertido en coordinador de la Asociación Internacional de Yoga Yoguismo, que es una institución que está en México, y desde allí fui transitando este proceso hasta llegar a armar la escuela que conocemos, que se llama Calle Prana. Estamos en nuestra sede en la ciudad de Salta. Yo soy nacido en Buenos Aires y hace muchos años que estoy aquí en el norte, y tenemos grupos con los cuales trabajamos en Jujuy, en Tucumán, en Santiago del Estero, en Mendoza y también en Buenos Aires. Entonces, ahora estamos, bueno, desde marzo sin poder viajar, pero antes todos los fines de semana estábamos ahí de un lado hacia el otro. Y también, por este vínculo que tengo con esta asociación de yoga yoguismo, Ujú. doy en Perú, en Bolivia, en Chile, en México mismo y en Paraguay. Así que me he movido durante todos estos últimos 6, 7 años, así moviéndome por todos lados. Esta Mucho. pausa obligada, la que el yoga siempre nos está estimulando a hacer esa pausa, el silencio, ahora la vida nos puso a todos en este lugar, así que me tomó también un tiempito
reacomodarme a eso para poder mantener el contacto con los alumnos y bueno, ya ahora estamos también entrenados en todas estas herramientas tan maravillosas que bueno, no reemplazan la experiencia de compartir, de estar uno frente al otro. En el tema del yoga, en lo postural es muy importante, bueno, estar corrigiendo, ¿no? Pero sí podemos transmitir lo esencial del yoga, que eso es invisible a los ojos, ¿verdad? El que tiene que ver con lo sutil en cada uno de nosotros. Y no sé si esto responde a tu primer pregunta. Exactamente, sí, sí, y mucho más. Es interesante todo lo que comentás acerca de el movimiento al cual estás asociado, ¿no? Digamos, la expansión que tiene, que quizás, digamos, muchas personas no conocen. Es muy importante, digamos, la expansión que ha tenido el movimiento de yoga, yoguismo, sobre todo en todo lo que es, por lo que comentás, más que nada en países andinos, ¿no? En países latinoamericanos. Sí, también Sí, en Venezuela sí, también. Sí, bien. En Ecuador también. Yo no he ido, pero también existe esto. Y esta asociación, Y bueno, es, a ver, no te escuché bien. sí, Abel, ¿cómo fue el encuentro tuyo con el yoga? Digamos, ¿cómo fue ese encuentro? Ok, bueno, el encuentro fue ahí en la ciudad de Buenos Aires y yo te decía de mi búsqueda de Sí, ver distintas propuestas, ¿no? Y yo encontraba siempre como que las propuestas no lo hacían de una manera integral, es decir, por ejemplo, me invitaban a una práctica de meditación y entonces yo iba y trataba de sacar en esa experiencia una experiencia, valga la redundancia, cada vez más sutil de mí mismo y después ujú, salíamos y bueno, y teníamos hábitos que para mí no correspondían con ese trabajo tan sutil que había hecho, ¿no? Y entonces yo decía, ¿cómo esto no cierra así? Ya que en Occidente tenemos una cultura tan diferente que Oriente, y además entonces hacer como esta experiencia de entrar y salir de algo sin poder transmitirlo a nuestra vida, eso me pareció como que no había coherencia. Y en determinado momento encontré esta propuesta que te citaba, que estaba relacionado en su origen con lo que se llamó y se llama la Gran Fraternidad Universal, y uno ujú, de ellos es este tema de la coherencia entre lo que ingresa en mí, en el plano físico, emocional y mental, ¿no? Entonces, no solo hacer una práctica donde trabajo sobre lo mental y lo emocional y buscando lo sutil, sino también que haya un orden en mi alimentación, en mis hábitos, y entonces ujú. oportuno esa propuesta y hice un cambio radical, por ejemplo, dejé de comer carne en aquella oportunidad, dejé de tomar alcohol también, y bueno, Sí, drogar, no había vivido la experiencia, pero sí entonces puse el eje en iniciar un camino de recrear también mi cuerpo y estar atento a emocionalmente también qué estímulos tengo externamente, darle espacio a mi emocionalidad, aprendí en la que está eso a reconocer lo propio y entonces a ser cuidadoso también en la manera de expresar mis emociones, pero hacerlo siempre. Y entonces, y lo mismo, bueno, ordenar la mente, pero estar atento, empezar a estar atento a mi vida cotidiana, porque el yoga no es una experiencia de laboratorio que la hagamos solamente en la clase de yoga, es algo que tenemos que llevar a nuestra vida y ahí es donde está el avance, digamos, en el desarrollo personal, para poder sostener la salud y desarrollar nuestra conciencia de la vida. sí. Entonces, que ahí encontré esa coherencia y por eso como que me lancé y nunca más salí de este camino, por ahí con ciertas intermitencias en lo que hace a la continuidad así de la práctica, viaja, ¿no? Vairagya, es la práctica y la experiencia de ir transformándonos, ¿no? Esto que la tradición O habla de... sea, el acercamiento al yoga fue más que nada por tu propia búsqueda, no fue, digamos, por algo, digamos, que te indicaron o por algún tipo de eh, situación especial que estarías pasando. Solamente llegaste por tu propia búsqueda al yoga y hoy el yoga y la vida es uno para vos. Así es, esto lo ha definido claramente. Y sí, mi búsqueda que te citaba, que
que tenía esa necesidad de espiritualidad, ¿no? Que va más allá de lo religioso, que tiene que ver con nuestra potencialidad, con la posibilidad de conocer, hacer consciente lo sagrado, lo eterno, Dios, como cada uno. Exactamente, exactamente. Esto que planteas es muy interesante porque nosotros también hablamos mucho y con todos los encuentros que estuvimos con otros maestros también compartimos esto de la coherencia, ¿no es cierto? Sobre todo de aquel que está guiando una escuela, una institución, está formando, está transmitiendo, está difundiendo estos conocimientos, el hecho de ser coherente en las acciones, en su vida, con relación a lo que está enseñando, ¿sí? Eh, Básicamente porque si no es como que estoy interpretando un papel que yo mismo no estoy asumiendo, ¿sí? Es como, digamos, difundir un conocimiento que yo mismo no estoy aceptando para mí en mi vida, ¿tá? Entonces, obviamente que uno no es juez de nadie, pero si estoy transmitiendo, por ejemplo, digamos, digamos, tengo que tener una buena alimentación para tener buena energía, digamos, para transmitir exactamente y conscientemente los preceptos yógicos, ¿no? Entonces la alimentación, los hábitos, los pensamientos, las emociones, las actitudes, tiene que ir todo en consonancia, ¿tá? Si no, uno se vuelve un poco incoherente, ¿no? Así es, aparte como occidentales tenemos, perdón, tenemos muy poco valorado, por ejemplo, nuestras emociones, ¿no? Se educa, digamos, en términos de conservar cierta salud, una cierta aptitud física y fundamentalmente desarrollar nuestro intelecto, pero solamente la parte de la mente que se encarga de eso. Entonces, para hacer un enfoque integral de nuestra vida, necesitamos integrar nuestra emocionalidad, necesitamos descubrir las funciones de la mente tan profundas para que podamos abrirnos a la espiritualidad y no vivir esta etapa dependiendo de lo que me pase afuera, sino tener un eje interno, una referencia en mi interior, en donde pase lo que pase afuera, yo sé que hay algo en mí que no cambia. Y entonces desde ahí poder recrearme cada vez que lo necesito para conectarme con la vida, tomando también esto de la coherencia y congruencia, en el sentido de que mi mente decida cosas que mi emocionalidad está dispuesta a procesar y que mi cuerpo está en condiciones de realizar. Todo esto es una manera, como ya sabemos, de alinearnos en nosotros mismos, y si eso ocurre, si nos alineamos, entonces también aparece una percepción más espiritual de la vida, porque ya no estamos desalineados, desordenados, asincrónicos, sino que estamos en esa pausa que propone el yoga, en esa actitud interna, y desde ahí entonces renovar la mirada que tengo de la vida, inclusive integrar, digamos, tomar la fuerza interior que tenemos, ¿no? Y no estar tan a la deriva como pasa al común de la gente, que el estado de ánimo depende de cómo nos va afuera. Exactamente, exactamente. Abel, digamos, ¿qué linaje o qué tradición es la que ustedes difunden? ¿O, digamos, tienen algún método de yoga específico? O decime vos cómo es. Te explico. Hay un señor que se llamó Sir Reynaud de la Ferrière, que era francés, que tuvo su maestro, que era había estado en un monasterio de la India. Bueno, él, como era una persona muy autodidacta, y desde temprana edad él empezó a tener experiencia, también tenía cierta capacidad un poco común, digamos, ¿no? De percibir las cosas. Y entonces se fue formando, hizo varias carreras en ese momento, él se nutrió de un montón de información, anduvo por la India, estuvo en el monte Kailash Rinpoche, en Birmania, en Sri Lanka. Bueno, era una persona diferente, porque todo esto lo hizo a temprana edad. Y al encontrarse con este maestro que venía de la frontera del Tíbet, ya había nacido este hombre, y él lo conoció en París, y él le dio la misión de llevar a América este conocimiento, esta experiencia, esta sabiduría. Entonces, viajó hacia aquí. En ese momento había un señor venezolano que se llamaba José Manuel Estrada,
que es el que intuyó que una persona le iba a dar una misión. Y él era un personaje muy preparado. José Manuel Estrada estaba formado en la Sociedad Teosófica, era Rosacruz, masón, todo lo que aquí en Occidente, digamos, eran herramientas, porque todo esto está relacionado con lo iniciático, ¿verdad? Entonces se encuentran y en ese encuentro le da la misión, le da sus claves, muy poco tiempo le transmite lo que el otro hombre ya intuía y para lo cual estaba formado, y a partir de ahí este señor José Manuel Estrada, que se traslada posteriormente a México, desarrolla la Gran Fraternidad Universal, que uno de sus brazos es la Asociación Internacional de Yoga Yoguismo. Entonces desde ahí todo como este proceso en donde lo que se busca es, por un lado, integrar Oriente con Occidente. Por otro lado, esto que hablábamos de la congruencia, de la coherencia. Pero un lenguaje de transmisión del yoga, manteniendo la enseñanza original, y que eso pueda ser transmitido de esa manera. Entonces se provee de, por supuesto, toda la tradición del yoga, de las tangas de Patanjali, del Hatha Yoga, del Hiranda Samhita, del Shiva Samhita. Este señor escribió un texto que es muy reconocido, que se llama Yug Yoga Yogismo, y ahí hay muchísima información referida al yoga y al vínculo con Occidente. Esto es una apretada síntesis, ¿no? Lo que te digo. No, sí, sí, claro. Da para hablar mucho más. Y desde ese momento se crearon escuelas. O sea, José Manuel Estrada llega a México e inicia todo ese proceso de formar escuelas de alta iniciación. Y allí se hace más evidente todo ese trabajo que se armó entre estas tres personas, y coincidiendo con el inicio de la era de Acuarios, ¿no? Porque esto fue en el año 48, algo así, 1948, cuando inicia esta parte del trabajo. Inclusive José Manuel Estrada dirigió trabajos en el Machu Picchu en el año 63 del siglo pasado, considerando que toda esa fuerza del Kumbh Mela que se realiza en Oriente en estos tiempos está relacionado con el eje, con la columna vertebral que son los Andes, en especial en ese espacio tan particular de toda la zona del Cusco, del Valle Sagrado, y esta oportunidad, y durante 12 años después se siguieron haciendo, cada 12 años se siguieron haciendo esos encuentros. Otra propuesta también tiene que ver siempre con esa mirada integradora, porque se hacen encuentros mundiales donde se invitan a otros linajes y yo, ¿no? Entonces es un trabajo de síntesis, por eso también tiene ese rótulo de yoga en síntesis, de integrar distintas miradas, por supuesto teniendo un eje, pero considerar que el camino tiene sentido. Es más, en esta mirada del yoga, cada uno de nosotros tenemos una percepción de esta experiencia del yoga diferente, y nos podemos inspirar en cada uno de los distintos maestros. Quizás sentimos afinidad a un cierto linaje o a un cierto maestro, y esto es inspirador para el trabajo de cada uno. Esto es lo más importante, saber que es auténtico y que en la vida yo lo puedo ir realizando. Exactamente. Bueno, sí, justamente en otros encuentros hemos hablado también acerca de esta visión integradora, ¿no? En el caso de nuestra escuela también, de los encuentros que proponemos desde el inicio de nuestra escuela, los congresos, en los retiros, y que la verdad que ibas a estar invitado en este que hacer físicamente, que no lo pudimos hacer presencial, pero bueno, cuando pase este bichito, nos deje, lo vamos a hacer seguramente. Nuestra escuela siempre lo que justamente pregonó es esto de integrar, ¿no? Entendiendo que el yoga es uno, y que independientemente de los distintos senderos que uno puede adoptar, el objetivo final siempre es el mismo. Entonces, justamente si hablamos de unidad, tenemos que respetar a quien ha ido por distintos senderos, distintas tradiciones, porque en verdad no nos tienen por qué separar, solamente que
uno tiene una energía o vibra más en un sendero que en otro, y es simplemente eso. Pero justamente lo que tenemos que hacer, sobre todo desde el yoga, es buscar esa verdadera unión, y vuelvo a decir la palabra conciencia, coherencia, ética, ¿no? Lo que verdaderamente estamos en el camino del yoga. Eh, a propósito de esto, tengo una pregunta. ¿Cómo ves en este momento? Sí, No, ¿cómo? te decía que nuestra No te tarea también escuché. Ah, es la de, disculpa. ¿no? a la humanidad en el sentido de que tengan una herramienta para su vida en medio de toda esta vorágine, ¿no? Este enfoque de la vida tan orientado Claro. hacia lo concreto, a lo material, nosotros poder darles recursos para que incorporen esa otra mirada, y esto es lo fundamental, ¿no? Esa es la tarea. Eso quería decir. Gracias. Ujú. Vas a preguntar. Excelente. Sí, no, te iba a preguntar, en realidad es una pregunta desdoblada. Primero, de acuerdo a lo que estamos viviendo en este momento a nivel mundial, la pandemia y demás, eh, desde tu punto de vista, qué crees que el yoga puede aportar para los estados emocionales que se están dando producto del aislamiento, del encierro, de no poder ver a nuestros afectos? O sea, digamos, ¿qué le podrías vos indicar a las personas desde el yoga como para poder manejar estos estados emocionales que se están despertando en el momento de pandemia? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cómo vos ves el yoga en este momento instalado en Occidente y específicamente en Argentina? Ok, bueno, te la contesto primero la última, después la primera que va a ser un Bueno, poquito más. vale. Eh, bueno, en principio es un momento en el cual el yoga yo creo que está difundiéndose y se está ampliando cada vez más. No sé si está relacionado con la fecha esta del Día Internacional del Yoga. Me parece que ya venía siendo todo un proceso, que esto lo único que hace es por ahí oficializar desde el punto de vista de los estados, el reconocer lo que representa, el quizás abrirse a darle más espacios. En algún momento también se lo cuestionaba el yoga por lo religioso, y nuestro enfoque del yoga no tiene esta mirada, es laico, es espiritualidad pura, lo que estamos buscando con el yoga, autoconocimiento, en fin. Entonces, me parece que es un momento muy especial, de mucha expansión, de mucho crecimiento. En Argentina también veo que se ha desarrollado mucho. En lo personal, yo cuando inicié en el yoga era difícil aprender yoga, los textos eran muy complejos, el lenguaje del sánscrito estaba expresada como la figura principal del estudio. Entonces todo ahora se ha hecho más amigable, todo se ha hecho más cercano. Por supuesto que el mundo ha cambiado y hay mucha más información disponible, pero claro, no se puede tomar una clase de yoga viendo un video solamente, uno necesita tener la relación personal, ¿no? Y esto es lo que la gente, digamos, quiere entendiendo, porque hay muchos alumnos Claro. cierto, que después ingresan a las formaciones, pero por ahí se han inspirado, se han motivado en alguna clase que vieron, de las que había antes. Esta hora estamos obligados a darlo de esta manera, pero antes por ahí aparecían cursos de ese tipo. Entonces, sí creo que es un momento de expansión, sí creo que es un momento en el cual el yoga está en su máxima expresión en Occidente, desde que no tengo conciencia de esto, y veo que también es una mayor responsabilidad para los que formamos gente, para que no se pierda esto de lo esencial del yoga, para que no se convierta en algo que tenga un enfoque estrictamente comercial, sino que esté presente también lo que el yoga transmite, ¿no? El tema del servicio, por ejemplo, ¿no? Así que eso es, creo yo, que responde a tu segunda pregunta. Sí, Respecto quería agregar algo que es importante. O sea, como bien dijiste, es muy importante el hecho de poder hacer un poco más accesible a las personas ciertas cuestiones que tradicionalmente no lo eran. O sea, por un lado, yo creo que como todo en la vida va evolucionando y debe, digamos, adecuarse a la situación, a la cultura, a la sociedad del momento, sin perder las bases tradicionales, ¿sí?
¿sí? Los pisos, pero sí de alguna manera adecuar, ¿no?, a la, podemos enseñar, no podemos difundir el conocimiento de la misma forma que los yogis lo hacían hace 1000 años atrás, ¿no es cierto? O sea, el psiquismo humano ha cambiado, la necesidad, las formas, los hábitos, sin perder nunca de vista lo central, lo tradicional y los preceptos filosóficos, no modificando eso, sino la forma de cómo difundimos eso, ¿no? Eso es fundamental, me parece, coincidimos en ese punto muy bien. Y ahora Sí, sí, la segunda pregunta. por supuesto, totalmente de acuerdo en eso. En un lenguaje más accesible, ¿no?, a la gente Claro. y siempre mostrando con el ejemplo, lo que decíamos antes, ¿no? Uh-huh. Y en este momento tan particular que nos toca, en esta pandemia generalizada en todo el mundo, nosotros no podemos cambiar lo que está pasando. ¿Sí? Lo que podemos hacer es cambiar nuestra mirada, nuestra manera de evidenciar lo que ocurre. Entonces, Uh-huh. indudablemente, toda esta situación nos invita a un trabajo de introspección, porque no podemos continuar como lo veníamos haciendo, todo ha cambiado. Primero lucho con la capacidad de aceptar lo que está ocurriendo y tengo que descubrir qué hacer con este tiempo nuevo que tengo, con esta disponibilidad y con más inseguridad, miedo, angustia respecto de lo que me sostenía a mí hasta ahora. Entonces Uh-huh. es un momento de crisis, pero como sabemos, la crisis es una oportunidad, en este caso fundamental, para conocerme a mí mismo, para desarrollar mi conciencia. Entonces, aceptar lo que pasa para luego darle espacio con nuestro corazón y a sentir que esto que ocurre, que es parte de mi vida, aunque haya otras personas que también lo están viviendo, yo lo tengo que hacer el eje en mí. ¿Qué representa para mí este momento? Y entonces ir descubriendo que me da el yoga como herramientas para eso. Sabemos que el yoga nos da técnicas respiratorias, pranayamas específicos para distintos estados de ánimo, la distinta necesidad que pueda tener yo para volver a encontrar un equilibrio, estar angustiado, con miedo, tristes. Para cada uno de esos aspectos el yoga tiene una tradición de técnicas respiratorias sencillas, que en su primera expresión son muy sencillas, pues en la práctica personal cada uno puede ir profundizando y llevando adelante y sentir una experiencia más sutil de su propia vida. También hay gestos, mudras, gestos específicos con las manos, con el cuerpo, que nos ayudan también a todo este trabajo. Fundamentalmente la experiencia de ser observador, ser testigo de lo que me está pasando. O sea, instalarme en un lugar de mí mismo en el cual yo pueda percibir esa angustia. Algunas tradiciones hablan de vivir esa angustia hasta las últimas consecuencias para luego desde allí volver a encontrar un eje. Si yo soy testigo de mí mismo, si soy observador de mis procesos personales, tanto sea emocionales, mentales, puedo encontrar un nuevo punto de equilibrio. Si yo me dejo llevar por ese aspecto que está ahora en crisis, obviamente voy a ver todo desde ahí distorsionado. Entonces es muy importante esto de la pausa, del silencio, del darme cuenta de toda mi potencialidad. Para eso me tengo que ocupar de mí, tengo que trabajar en mí y hacer eje en esa experiencia profunda de mí mismo, soltando un poco lo que en esta cultura nos llevó a depender tanto de lo externo para tener un estado de ánimo equilibrado, ¿no? Entonces, no estar tan a la deriva en esto de ir y venir con lo que pasa afuera, sino poner el eje en mí, saber que lo que estoy viviendo es una oportunidad para ser consciente de mi propia vida y que para eso estamos aquí, para hacer ese trabajo, solo que vivimos distraídos todo el tiempo. Y entonces es muy importante aprovechar esta oportunidad, ver cómo me tengo que relacionar con quienes me rodean, descubrir una nueva manera de hacerlo, darme cuenta que soy yo el protagonista de todo lo que me pasa, que puedo poner el peso afuera como una manera de sacarme momentáneamente de responsabilidad, pero eso no soluciona mi proceso interno. Y así que esto es un poco
lo que nos toca vivir ahora, entiendo lo difícil que es este cambio, entiendo que más difícil aún es cuando nos enfermamos o cuando algún ser cercano nuestro se enferma, pero también comprender que la vida es un proceso que tiene un inicio y un fin, la vida esta, la cual la conocemos. Entonces, no estamos entrenados para ver qué hacer para ese momento tan duro, pero sí o sí esto va a ocurrir. Entonces, es muy importante que aprovechemos este momento para hacer ese trabajo interno y tener una respuesta diferente frente a la vida. La vida nos presenta la oportunidad de poder evaluar, ¿no? De reflexionar acerca de qué hemos hecho hasta acá. Y es el momento de introspección y de podernos encontrar a nosotros mismos y también, como bien decís, de podernos relacionar desde otro lugar, de otra manera, ¿no? Quizás lo virtual nos impide tener eso que sobre todo en los latinos es muy común, el abrazo, el beso, ¿no? Y la relación física, pero también nos da una gran oportunidad de poder entender los procesos internos y la relación más allá de lo físico, con el otro ser, con el entorno, con el universo, con la vida misma, ¿no? O sea, toda experiencia que la vida nos pone delante es para tomarlo como un tiempo de aprendizaje, porque esa experiencia nos trae un conocimiento que tenemos que descubrir. Y es lo que vos decías, totalmente ahí de acuerdo. Claro, y por ahí, Néstor, aquella persona que no ha hecho un proceso así con el yoga o al menos no lo haya iniciado, nos escucha a nosotros y dice, pero esto están hablando de la mente. Ellos Claro, no han vivido esto que a mí me está pasando ahora, sí, ¿no? claro, claro, Pero en realidad cuando uno empieza a caminar el yoga, se empieza a dar cuenta de todos los recursos que uno tiene en su interior y sí, todo, y entonces empezar a, como decíamos hace un ratito, empezar a mirar estas circunstancias de la vida como una experiencia de crecimiento. Uno dice, ujú, sí, es un común decir que una crisis es una oportunidad, pero sí, es la realidad. Todo aquel que la ha pasado sabe que sale fortalecido con una mirada diferente de la vida, al menos en ese aspecto. Es como una pequeña iniciación, un sí, samadhi, es resolver algo de nuestra vida que nos hace que nos comportemos diferente en ese aspecto a partir de allí. Entonces ese es el proceso, ir dándonos cuenta e ir transformando y por supuesto que se nos va toda la vida en eso. claro. Quizás mientras lo estás transitando, no tomas conciencia de lo que está sucediendo. Cuando pasa el tiempo y miras hacia atrás, te das cuenta que estás parado hoy acá gracias a eso que tuviste que pasar también, ¿no? También como vos decís, quizás el quien nos está escuchando decir, bueno, la situación que yo estoy pasando es re difícil, es muy complicada y pareciera que nosotros habláramos desde un lugar de aquel que no lo está pasando. Y no es así porque todos estamos inmersos en lo mismo. De una forma o de otra estamos teniendo una situación diferente a lo que normalmente teníamos y entonces podemos estar pasando situaciones distintas, pero seguramente diferentes a lo que venía sucediendo en nuestras vidas. O sea que de alguna manera todos tenemos que trascender el momento y podernos redescubrir, reinventar, poder aplicar todo lo que fuimos también sosteniendo durante todo este tiempo. Es el momento de la experiencia, o sea, de poner todo eso en práctica también, ¿no? Sí, Y fortalecernos a través de eso. sí, ponerle el rumbo a la vida hacia lo trascendente también, ¿no? Porque Sí, en la tradición del yoga siempre hablamos de que, bueno, hablan del maya, ¿no? La sí, ilusión, que sin entrar en esa mirada que como por ahí a primera vista parece como muy fuerte, sí darnos cuenta que el eje de nuestra vida está así en cumplir con el afuera, con los vínculos, con nuestras responsabilidades, pero ujú, también consciente de lo profundo, de cuál es nuestra misión, de qué se trata, ¿no? Y entonces, para eso tenemos que poder empezar a ponerle luz a un montón de cosas en nuestro interior que son muy confusas. Cuando
queremos decir quién realmente somos, nos cuesta mucho porque hemos proyectado en los demás muchas cosas de nosotros, porque tenemos un montón de introyectos, de condicionamientos, mandatos familiares, sociales, Sí, culturales. Entonces, decir quién soy yo realmente requiere mucha tarea y me tengo que ocupar de eso para tener una respuesta congruente, coherente, auténtica frente a la vida, para que pueda decir, cuando concluye la vida, he desarrollado al menos aquello que realmente soy. sí, hermoso lo que decís, muy totalmente de acuerdo, es así. Abel, digamos, ¿cómo están realizando hoy las actividades en la escuela producto de esto? O sea, no sé cómo está la situación, sé que en la situación en Salta está bastante complicada, ¿sí? Seguramente presencial no lo pueden hacer, No. no. ¿Cómo están desarrollando las actividades propias de la escuela en este momento? Bueno, lo seguimos haciendo los fines de semana, porque nosotros teníamos un fin de semana para cada grupo que está en distintas ciudades. Así lo Ujú, seguimos haciendo, pero mediante el Zoom. Nosotros los talleres nuestros de formación eran intensivos de fin de semana y teníamos después clases semanales de apoyo, que esas ahora están restringidas. Sí ujú, mantenemos el enfoque del fin de semana, lo hacíamos en 12 horas, lo hemos reducido un poquito porque, bueno, no se puede, hay dinámica para compartir y todo eso sí. que no pueden expresar. Entonces damos la temática propia de cada taller, damos una Ujú, formación que lleva 18 talleres, armada en 3 bloques, uno con el eje más puesto en físico, otro en energético y otro en la introspección, lo que sería, le llamamos Gatasta, que es esto de la vasija que todo el tiempo estamos ujú, reconstruyendo, la Kriya Yoga y la experiencia del Raja Yoga. Esto es ujú. nuestra de la formación. Y después tenemos formaciones complementarias, porque como nos dedicamos al desarrollo humano, entonces trabajamos mucho todo esto de cómo integrar la propuesta de yoga a un lenguaje que tenga que ver con lo terapéutico que está presente hoy. Y entonces, bueno, esa es la manera que lo estamos haciendo. No estamos haciendo evaluaciones por ahora, estamos Ujú. esperando a que concluya esto, porque si se continúa, bueno, pensaremos en un diseño de eso. De Ahora alguna forma. queremos inclusive, como llevamos estos meses donde no estuvo lo presencial, también Ujú, queremos un momento de evaluación que no es más que otra clase especial que les toca dar a ellos, claro. porque todos seguimos aprendiendo y que también los que evaluamos estamos transmitiendo cosas en este momento, porque no es Ujú. este enfoque de una prueba, digamos, ¿no? No, totalmente, totalmente. No, de alguna manera, cuando, digamos, al presentarse esta pandemia, nos tuvimos que de alguna manera reestructurar, ¿no es cierto? Y reinventarnos y rehacer todas las cosas que veníamos haciendo. Eh, yo siempre fui uno de los que comentaba de que no me gusta esta forma de difundir el yoga, pero tuve que también adaptarme como todos, ¿no? Como todas las escuelas, para de alguna manera poder tener la visión no quizás solo de la parte, si se quiere, técnica, en donde se siente la no presencia física, pero sí desde un lugar más allá de la técnica, sino del soporte, del acompañamiento que necesitan nuestros alumnos y todas las personas que están en yoga también, practicantes, en el sentido de que el hecho de estar, aunque sea a través de este medio, difundiendo y también dándole la oportunidad, que también hemos visto esto, de personas que están en ciudades muy alejadas, que de repente no tienen la posibilidad de acceder a una escuela, a un centro en su ciudad, porque les queda muy lejos, además también darles la oportunidad de poder acercarse al yoga a esas personas que viven en ciudades o en pueblos alejados de ciudades grandes donde encuentran una escuela de yoga o un centro de yoga. Entonces, también hay que capitalizar eso. O sea, vuelvo a decirte, creo que la vida nos da a veces una vuelta de rosca como para decir que no nos encerremos en un determinado paradigma, sino también ver lo positivo de toda esta situación, ¿no? Y una de ellas es esto, acercar a través de este medio
los conocimientos del yoga, los principios filosóficos para una mejora de la calidad de vida de muchas más personas que de otra manera no podrían tener acceso. Sí, es el desafío también. Bueno, por un lado, lo que el yoga transmite en lo esencia, sí se puede transmitir en esta relación que tenemos ahora, como en esta conversación que hemos podido Claro. compartir tantas miradas comunes, ¿no? Y Ujú. como decimos, esta posibilidad de llegar a más gente y también el desafío de cada uno de su fuerza de voluntad, ¿no? Porque cuando estamos en lo compartido vivencialmente, de alguna manera ayuda al compromiso de la práctica personal, ¿no? La autodisciplina, etcétera. Y aquí eso se lo percibe quizás un poquito más distante. Esto Claro. es lo que también decíamos, decía yo en la evaluación, que eso sí o sí por ahora lo estamos pensando de forma presencial, porque necesitamos chequear qué es lo que cada uno pudo avanzar Claro. en esto, Claro. en la práctica continuada, ¿no? Ujú. Pero bueno, como bien dices, es esta una oportunidad que tenemos y Sí, entonces esto es mejor que no se haga que no nada. hacer. Sí, claro, es lo que hay, como se dice normalmente. Es lo Efectivamente. que hay. Bueno, Abel, yo agradezco mucho este encuentro porque, bueno, yo te conocí, hablamos en aquel momento bastante y sentí así una energía muy especial en el sentido de que compartimos, más allá de que no hemos expresado tantas cosas como ahora, compartimos un mismo sentir acerca del yoga y la verdad que es muy grato haberte encontrado, haber nuevamente hablado y seguramente que este encuentro se va a repetir en forma presencial en algún evento, seguramente nos vamos a encontrar y darnos el abrazo que nos merecemos también, ¿no es cierto? Así es, así es. Así que para finalizar, ¿eh? Sí, sí, decide, sí. No te escuché lo que dijiste. No, no, te Ah, escucho después. bueno, para finalizar, ¿sí? ¿Me escuchás bien? Ok. Eh, para finalizar y dar un cierre a este encuentro, me gustaría bueno, que des una palabra a aquellos que nos están escuchando para poder de alguna manera tener presente en el momento que estamos viviendo y un saludo general a todos los que nos escuchan de todas las escuelas y de los practicantes de yoga que nos están escuchando. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento profundo a vos por darme esta oportunidad de que podamos interactuar más, de que tu gente también conozca lo que estamos haciendo aquí y mi gente conozca lo que estás haciendo vos. Y, y bueno, en general, un saludo también, por supuesto, a todas las escuelas de yoga, sabiendo que todos estamos en un proceso similar de servicio a la comunidad, de transmitir lo que hemos podido procesar en nosotros, que este es el único camino en el cual el yoga se puede expresar, no es un conocimiento intelectual solamente, no es una experiencia tampoco sin información de lo que estamos haciendo, sino que es una experiencia de sabiduría como una ecuación entre el conocimiento y la experiencia de ese conocimiento. Entonces esto es muy importante que lo podamos transmitir así. Este, entonces, para todos, bendiciones y bueno, y para la gente en general en este momento, que tenga la capacidad de poner eje en su corazón con lo que está pasando aquí, con lo que estamos viviendo, que tengan en cuenta lo que hemos hablado sobre este tema también en el día de hoy. Saber que la responsabilidad en la vida es primero con cada uno de nosotros, con nosotros mismos. Entonces, estar atento a cómo puedo hacer para que mi salud se equilibre, para que cada vez pueda disponer de más energía, de más fuerza para llevar adelante mi vida. Y cuando esto más o menos funciona, también puedo darme cuenta de mi espiritualidad, que hay algo sutil en mí. Yo vengo a una tarea, soy parte de algo superior que la vida, tal cual la conocemos en este plano, tiene una conclusión, pero en lo esencial, en lugar de donde vinimos. ¿eh? Jesús decía
somos polvo y al polvo volvemos. Esta es una parte de nosotros, pero hay otra más sutil que tiene que ver con la fuente superior, con Dios, con cada uno lo pueda vivenciar. Y entonces, si hacemos un trabajo más profundo en nosotros, si nos abrimos a nuestra espiritualidad, el contacto con esa percepción de la vida nos hace estar cada vez más conscientes y más plenos para superar lo que nos toca. Esto es mi mensaje y les agradezco nuevamente esta oportunidad. Gracias, gracias. Un placer hablar contigo, un placer este encuentro y como dije, va a ser el primero de muchos que se vienen por frente. Así que te agradezco mucho, Abel. Bendiciones para tu vida, bendiciones para tu escuela, todo lo mejor. Un fuerte abrazo a todos tus discípulos. Así que namaste, bendiciones. Lo mejor para todos ahí. Igualmente, querido amigo, igualmente para ti. Y que pasemos pronto esta situación también. Así es. Hasta la próxima, Abel. Cuídense. Hasta la próxima. Nos vemos. Bendiciones.